Paz de Cristo, amigos, hermanos, bienvenidos a un episodio más de Jesucristo es mi esperanza. Sierva de nuestro Señor Jesucristo aquí, servidora de ustedes, Esperanza López desde Arizona, del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por todo el mundo, en México, en otras partes del mundo, aquí en los Estados Unidos, en California, en Nayarit, en la mesa de Pedro Pablo, en San Pedro Izcatán, en Reese, en Tepic, donde quiera que nos escuchen, bienvenidos a este episodio tercero de Jesucristo es mi esperanza. Espero que estén bien todos en sus casitas o en sus coches, donde quiera que nos estén escuchando. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y voy a empezar con una oración para que sea Espíritu Santo el que va a hablar por medio de esta vasija, por medio de este vaso. Sea Jesucristo el que habla por medio de mí. Gracias, Señor Jesucristo, te doy toda la honra, la gloria que solamente tú te mereces. Gracias por darme la oportunidad de traer aquí un mensaje, Señor Jesucristo, un mensaje para los oyentes, donde quiera que me escuchen, Padre Santo. Seas tú, Espíritu Santo, el que les das el entendimiento y los llenas de gozos en su corazón al escuchar palabra tuya, Padre Santo, palabra que edifica, palabra que les abre el entendimiento en sus mentes y en sus corazones acerca de quiénes son ellos, Padre Santo, quiénes somos todos nosotros, Señor Jesucristo, y también cuál sea el plan y propósito de nuestras vidas y se cumpla el plan y misión y destino de cada uno de nosotros aquí en la tierra, se haga así también en el cielo, Señor Jesucristo. Unge mis labios, Padre Santísimo, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, para empezar, quisiera pedirles que los que nos escuchan, si tienen algún comentario, si me pueden dejar saber de dónde escuchan, de dónde están sintonizando a este canal de YouTube. También si le pueden, para ayudarme, para que haya más personas que les llegue este mensaje, si le pueden poner un like, el dedito así para arriba. Y también si se pueden suscribir, eso ayudaría mucho para que la palabra de Dios vaya hasta los confines de la tierra, en la habla hispana. Bueno, muchas gracias otra vez por sintonizar. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de tu identidad. ¿Quién eres tú? Y que estás hecho a la imagen de Dios y a su semejanza. Y que tienes un plan y propósito aquí en la tierra. Pues en el número 3, que es episodio 3, vamos a estudiar ahora acerca de qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del poder de la lengua y acerca de la fe. La fe es muy importante porque aún para la salvación se necesita fe, porque dice la palabra de Dios que el que creyere será salvo, y el que no cree, pues automáticamente se condena a sí mismo. Entonces yo le pido a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que les aumente la fe. Si es que no tienen fe, su fe sea aumentada en nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestras vidas, Él es el centro de mi vida, y a Él le doy toda la honra y la gloria. Y ahora vamos a empezar con Primera de Corintios 13:13, que dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, hoy vamos a hablar de la fe y el amor. Dios nos amó primero y por eso nosotros le amamos también, porque Él nos amó primero. Y fue un amor que ni siquiera lo merecíamos. Y Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por mí. No fue un santo que dio su vida por mí. No fue la Virgen María, no fue la Virgen de Guadalupe, no fue el otro Dios de la India. No, el que
murió por mí en la cruz y derramó su sangre preciosa fue nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea siempre toda la honra y la gloria. Jesucristo, Dios encarnado. Él se encarnó para venir aquí a la tierra, para visitarnos, para hablarnos directamente, porque ya se había perdido el conocimiento de Dios. Había muchas reglas, había mucha religión, pero ese conocimiento de Dios se había perdido, porque Él vino a los suyos, a los sacerdotes, a los más altos religiosos en ese tiempo, y aún así no reconocieron que Él era Dios encarnado en Jesucristo. Y ellos perdieron esa visitación, porque no entendieron, porque mucha religión a veces nos sella la mente o nos confunde o no tenemos entendimiento. Entonces, por eso hay que buscar a Dios tú personalmente, conocerle por medio de buscarle en oración, en comunicación continua con Él, en ser obediente a su palabra y conocer su palabra. La Biblia es su palabra, porque la palabra de Dios nos santifica. Entonces, quiero dejarte saber esta noche también que así como estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, también hay poder en nuestras palabras. El mismo Dios en Génesis 1, Él crió los cielos y la tierra por medio de su palabra. Su palabra ese tiempo, Jesucristo es conocido como la palabra, porque Él es el verbo hecho carne. Así dice en San Juan, el versículo del 1 al 2, que Él era el verbo. El verbo es la palabra. Entonces, con sus palabras, Dios hizo los cielos y la tierra. Con sus palabras, Él hizo todo lo que existe. Y como nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, también tenemos ese poder en nuestra lengua. Tenemos el poder para dar vida o para lastimar, ofender a alguien, para matar a alguien por medio de nuestras palabras. O tenemos el poder de ser agua dulce y darle ánimo a alguien que está desalentado, ¿verdad? Entonces tenemos que escoger, porque ya como hablamos acerca del alma, que tenemos libre albedrío y es la mente y es las emociones. Nosotros tenemos que hacer lo que es correcto ante Dios, porque Él nos manda que tengamos esperanza, que tengamos fe y amor. Y lo más importante de todo es el amor. Como nos dice en Santiago, voy a repasar Santiago. Bueno, en la palabra, el verbo hecho carne, en Juan del 1 al 3 dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1 al 3. Juan 1, verso 1 al 3. Ahora vamos a ir a Santiago 3. Vamos a empezar desde, permítanme aquí en la Biblia, a ver. Santiago capítulo 3, versículo del 2. Vamos a ir hasta el 12. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendicemos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago 3, del 2 al 12. En Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces aquí estamos estudiando cómo nosotros tenemos ese poder en nuestra lengua. El poder para dar vida o para dar muerte. Ahora vamos acerca de la fe. ¿Qué es la fe? La salvación es gratuita, solamente cree en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree, o sea, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, del 16 al 18. ¿Y qué es la fe? Vamos a Hebreos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y hay otro versículo, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchando, leyendo la palabra de Dios, te viene la fe. Y si te hace falta fe, Jesucristo dijo: si hombres de poca fe. Y entonces uno de los apóstoles dijo: Señor, aumenta mi fe. Jesucristo le dijo que si tenían fe como un granito de mostaza, le iban a decir a una montaña que se moviera y se iba a mover. ¿Se imaginan? Esa es la fe. Jesucristo tuvo el poder sobre los vientos cuando estaba cruzando un lago en la barca, que se levantó un viento tempestuoso. Sus discípulos estaban asustados, y él despertó y se levantó y reprendió a los vientos. Pero antes de eso les dijo: hombres de poca fe. Si hay algo de lo que se enojaba Jesucristo cuando estaba aquí, era la poca fe de la gente, y se admiraba de aquellos que tenían fe. Por ejemplo, a la mujer del flujo de sangre, cuando ella tocó el manto de Jesucristo, le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. No nomás la salvó, pero la sanó. Y así les decía a muchos: tu fe te ha salvado, te ha sanado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener para a veces cuando pedimos a Dios que nos sane? Es tener fe.
La fe salva también, porque por medio de la fe se hace justicia. Creyendo en Jesucristo nos es justicia. Y por medio de la sangre de Jesucristo tenemos acceso de regreso a nuestra casa original, que es el cielo, ¿verdad? Y caminando aquí, tratando de caminar en santidad. La palabra de Dios nos santifica y nos dice qué le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios. Habemos muchos maestros, habemos muchos religiosos, pero a veces tenemos un entendimiento diferente. Entonces o a veces uno puede cambiar las cosas. Entonces por eso es muy importante para que nadie te engañe, que tú conozcas la palabra de Dios. ¿Cómo vas a conocer la palabra de Dios? Por medio de tener lectura diaria y tener fe también en lo que lees, porque hay mucha gente que se sabe la Biblia del empiezo al fin, pero no practica nada de lo que dice la Biblia, no lo pone por obra. No cree, no tiene fe para sanar a los enfermos. Piensa que eso fue de los tiempos cuando Jesucristo estaba aquí y ya no creen que la sanidad y los milagros son ahora aún más fuertes porque el velo se rasgó y tenemos acceso más al lugar espiritual por medio de Jesucristo. Porque vivimos en dos mundos, en dos esferas. Como tenemos un cuerpo, un espíritu, podemos estar viviendo tanto en lo físico aquí en la tierra como en lo espiritual. Somos seres que podemos estar viviendo en esas dos áreas a la misma vez, en lo espiritual y en lo físico. Porque dice en Efesios 6, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con huestes celestiales de maldad, principados y potestades y gobernadores de maldad. Con esto luchamos, no con aquellos que nos hacen enojar. Nuestra familia a veces nos dicen palabras o tal vez no estuvieron de acuerdo en algo con nosotros o hablaron mal de nosotros, nos hicieron un mal, nos traicionaron y nosotros tendemos a estar enojados con esa persona, con ese familiar, con ese compadre, con esa amiga o amigo. Pero acuérdate que detrás de todo eso está influenciando Satanás, porque Satanás es el que miente, es el que destruye, es el que mata. Y así como nosotros vivimos así en este cuerpo físico, también los demonios pueden entrar en una persona porque como ellos no tienen un cuerpo, andan buscando un cuerpo donde ellos tener poder y dominio. Es la única manera que ellos pueden hacer cosas aquí en la tierra, por medio de entrando en alguien o influenciando en algo. Las cosas del espíritu son verdad. A veces las brujas, los brujos o los que practican hechicería a veces tienen más conocimiento o más fe en estas cosas que nosotros los cristianos. Pues ya es tiempo que nosotros los cristianos empecemos a entender las cosas espirituales, que empecemos a entender los tesoros, las promesas de Dios y en verdad quiénes somos y cuál es el mandato de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces la única manera que vamos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es piadoso. Y Él quiere que así seamos nosotros también. Y Él tiene esa buena voluntad para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Él tiene y quiere buenas cosas para nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad? Porque una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya sabemos que llegamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y coherederos con Jesucristo. Llegamos a ser parte del reino de Dios. Y nosotros aquí en la tierra tenemos que tomar dominio, quitárselo, ese dominio de maldad, con la luz de Dios que está en nosotros, deshacer las tinieblas, deshacer la gran mentira de Satanás y traer verdad y luz aquí al mundo, a los demás,
a los que están afligidos, a los que están en dolor, a los que están enfermos, a los que están perdidos, a los que están atados por medio de adicciones, porque hay muchas adicciones que esas son como cadenas, ¿verdad? En las personas que no te dejan avanzar, no te dejan progresar. Hay adicciones de alcohol, hay adicciones de droga, hay adicción también de pornografía que destruye los matrimonios. Hay adicción de muchas otras cosas. Es muy fácil el ser humano ser cautivado por alguna adicción. Mucha gente ahorita con eso de los casinos también están adictos a los casinos, ¿verdad? Y eso no es bueno porque están dependiendo del casino para recibir un dinero, para recibir una bendición, cuando su dependencia debe de ser de Dios. Cuando su dependencia y su fe y esperanza debe de estar y venir de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no del casino, no de otro hombre o mujer. Porque Jesucristo, nuestro Dios, Él es el proveedor. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos salva. Entonces ya es tiempo de venir a Dios. Mucha gente, desafortunadamente, y es triste que en México me da mucha tristeza que tengan por Dios o por santo a la muerte. Pero esos ídolos solamente traen más muerte, traen destrucción a sus familias, traen destrucción a sus vidas personales. La muerte solamente trae muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen ese, cómo se dice, ese pacto con un ídolo? Solamente para ganar dinero. ¿Y para qué quieren usar ese dinero? Para sus propios deleites, no porque van a hacer el bien a alguien. Y por ganar ese dinero están dispuestos a terminar vidas, a matar, a destruir. ¿Y quién está detrás de todo eso? ¿Quién los está influenciando? Pues nada más que Satanás y sus demonios. Porque esos son espíritus que entran en la persona e influencian a la persona. Muchas veces también traemos muchas maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Dice la palabra de Dios que a veces muchas de las cosas que hicieron nuestros padres o abuelos llegan hasta la cuarta generación. A veces cuando alguien sufre por ejemplo, del cáncer, mi papá murió del cáncer, mi mamá murió, mi tío murió del cáncer. Es una maldición ya de generaciones. Pero en Jesucristo todo eso es cortado. Todo eso se deshace. Nomás tienes que hacer, creer, tener fe. Por eso la fe es importante. La fe es mirar aquellas cosas que no son como si ya fueran. Si alguien tiene cáncer y tú oras por esa persona, hay que mirarla ya sanada, en vida, viva y en vigor. Es todo lo que tienes que tener, es fe. Cuando oramos, porque es lo que nos instruye nuestro Dios Padre Todopoderoso, lo que nos enseñó Jesucristo. Que oremos por los enfermos, que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos han de sanar, así dice en San Marcos 16. Dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos han de sanar. ¿Por qué? Porque va acompañado de la palabra. Y la palabra se ejecuta. Dice también en los Salmos y en muchas partes de la Biblia, dice que los ángeles son ministradores y son nuestros ayudantes también aquí para los santos de mientras que estamos en la tierra. Dios asigna ángeles
dependiendo lo que tú estés haciendo, porque si no estás haciendo nada en el reino de Dios, pues nomás van a estar ahí sentados, ¿verdad? Pero Dios mira que tú estás activado o activada en las cosas de Dios, Dios te va a asignar más ángeles, o tú le puedes pedir a Dios que te asigne más ángeles para que te ayuden en la administración de su palabra, para que te ayuden en la administración de la sanidad, ¿verdad? Porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo en su gobierno. Hay diferentes rangos de ángeles y diferentes clases de ángeles para ayudarnos aquí en la tierra. Espíritu Santo mismo nos ayuda, también nos guía, nos habla, nos dice. A veces escuchas una voz que no la escuchaste, pero la entendiste muy clara en ti. Ese es Espíritu Santo que está morando en ti, porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu viene y mora en nosotros. Y Él se conecta, ese Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces Dios puede hablar de muchas maneras. Puedes escuchar una voz, puedes de repente tener una visión, puedes tener un sueño, así dice en Job, no me acuerdo qué versículo, me parece que es 30 o 40, por ahí así, del 30 para adelante, dice que Dios nos habla de muchas maneras, en 3 maneras o muchas más maneras, ¿verdad? Nos habla por medio de señales también, por medio de números. A veces confirma una palabra con nosotros y las miramos una y otra vez que Dios nos está hablando por medio de esa palabra, o un número, es que Dios nos está hablando por medio de ese número. Y por eso hay tantas cosas escondidas aquí en la palabra de Dios. Son misterios, ¿verdad? Pero esos misterios se le van a ser revelados a aquellos que le buscan, que tienen hambre y sed de conocerle. ¿Y cómo es que comen? Nosotros comemos diario para alimentar este cuerpo, ¿verdad? 3 veces al día. Pero algo muy importante también es de darle comida al espíritu y al alma. De modo que si no leemos la palabra, solamente el domingo o el día que vamos a la iglesia, pues vamos a estar en hambre. Vamos a estar, ¿cómo se dice por ahí? Cuando estás así como un esqueletito, ¿verdad? Malnutrida, malnutrido. Por eso hay que comer de su palabra a diario, porque su palabra es la que nos fortalece. Su palabra nos da sabiduría. Hay que buscar la sabiduría de Dios siempre. Entonces tú tienes ese poder que Dios tiene en la palabra. Que Dios dijo, hágase la tierra y fue la tierra. Háganse los cielos y fueron los cielos. Así nosotros tenemos ese poder. Enfermedad, sal y no vuelvas más. Porque así nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? Espíritu de maldad, espíritu mudo, sordo, mudo, sal de él y no vuelvas más. Así nos enseñó Jesucristo a liberar a las personas, ¿verdad? Entonces, él liberaba a los endemoniados. Entonces nosotros podemos hacer eso porque es un mandato de Dios y Él nos ha empoderado por medio de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra tiene poder. Y por eso nosotros, ya que conocemos de Dios, hay que tener el temor de Dios, de no hacer ya lo malo y de ser reverentes hacia Dios. Si alabamos a Dios y decimos, ay, Diosito, Diosito, pero con nuestra boca maldecimos a aquellos que son a la imagen y semejanza de Dios, eso no le agrada a Dios. Si en vez de ser agua dulce somos agua salada, agua amarga, eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que ya cambiar nuestra manera de hablar, de no ser negativos. Hay que ser positivos, la fe es positiva, la fe es buena. Muchas personas dicen, oh, esta persona va a sanar, y otros dicen, oh, no, es que ahora ya no hay milagros. Tienen ya más fe en los doctores, en la medicina, y han perdido la fe en lo espiritual, han perdido la fe en Jesucristo.
de que Jesucristo todavía sana, Jesucristo levanta muertos. ¿Y cómo es que lo va a hacer? Por medio de nosotros, por medio de la palabra que nosotros vamos a hablar, por medio de la fe que vamos a tener. Tenemos fe porque creemos todo lo que dice la palabra de Dios. Este libro de la Biblia no es nada más para ser intelectuales, es para ponerlos por práctica. Y Jesucristo nos enseñó cómo hacer todo. A los vientos les decía, para ahí, bonanza. Dice en una parte ahí que Dios le puso límites a las aguas también. Nosotros podemos decir, no salgas de tus límites. Si se escucha que en tu pueblo o en tu ciudad por ahí viene un huracán, tú te levantas en oración a interceder por ese pueblo, por ese país y decirle al viento, no tendrás ninguna fuerza sobre este país, sobre esta ciudad, sobre este estado. Yo en el nombre de Jesucristo te digo, disuélvete, deshácete ya en el nombre poderoso de Jesucristo. Y no ha de haber ningún daño humano ni económico en el nombre poderoso de Jesucristo. Todas esas cosas vamos a poder hacer. Si tienes ¿qué? Fe. Y sin fe no se puede agradar a Dios. Y sin fe no se va a hacer nada. Y si te falta fe, pídele a Dios y Él te da fe para hacer las cosas que Dios ponga en tu entorno, para las cosas, los eventos que estén pasando a tu alrededor, por tu familia, por tu casa, por ti personalmente, por tus hijos, por tus hermanas, hermanos, por tus vecinos. Y no tener vergüenza. Muchos cristianos se avergüenzan de la palabra de Dios. Son cristianos, ¿cómo se dicen? Como hay... Son cristianos como la policía que es, ¿cómo se dice? Que nadie sabe que son policía. Así muchas veces muchos cristianos no queremos que nadie sepa que somos cristianos porque nos avergonzamos. Eso no le agrada a Dios porque dice que todo el que se avergüence de Dios, también Él se va a avergonzar de nosotros en frente de sus ángeles, ¿verdad? ¿Y por qué nos avergonzamos? Porque todavía andamos en el mundo, todavía nos importa qué dice alguien más, qué piensa de nosotros. Cuando en verdad debemos de nomás importarnos lo que piensa Dios de nosotros. Eso es lo más importante. Dice la palabra de Dios que le viene al hombre, qué bien le hiciere al hombre si se ganara toda la plata y el oro del mundo y perdiere su alma. O si se ganara muchas almas para Dios y perdiere su alma, su propia alma, ¿verdad? A veces cuando nosotros nos importa mucho el qué dirán, si nos avergonzamos de Dios, eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no le agrada a Dios. Y yo he conocido mucha gente así, muchas hermanas y hermanos que se avergüenzan de ser cristianos. Porque a veces el mundo no sabe qué es lo que quiere decir cristiano. Cristiano quiere decir seguidores de Cristo. En el Nuevo Testamento se les empezó a decir a todos seguidores de Jesucristo, les empezaron a llamar cristianos, y ahí viene el término cristiano, ¿verdad? La Iglesia Católica es cristiana también porque cree en Cristo, ¿verdad? Lo único que yo miro en la Iglesia Católica es que todavía adoran a santos, todavía tienen ídolos, todavía tienen estas estatuas que a veces se arrodillan a ellas. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Conocí a esta persona en un viaje que cada vez íbamos en una combi por el campo de una ciudad a otra, y cada vez que pasábamos por una capilla, una cruz, se quitaba el sombrero y se persinaba. Hasta que le dije, es católico, ¿verdad? Y me dijo, sí. Pues hay una cosa ahí de que muchas veces tenemos esa reverencia ante Dios, nada más donde miramos la cruz o donde miramos una capilla,
Pero tienes que saber tú de que Dios es omnisciente, omnipresente. Dios está en todo lugar, Él lo mira todo, lo sabe todo, conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, Él lo sabe todo y está en todo lugar. Entonces hay que tener reverencia a Dios en todo tiempo, en la manera que tratamos a otros. Hay que ser cordiales, hay que ser amables. No, ya eso de ser gruñones, de ser criticones, de ser chismosos, eso ya no es de Dios. Que aquí dice la palabra de Dios que los chismosos, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los asesinos, que no van a heredar el reino de Dios. Porque el chisme es pecado. Porque estás matando la identidad de una persona al estar hablando mal de esa persona. Muchas veces uno ni conoce a la persona y ya tenemos una idea de quiénes son por cómo nos la cuenta que son. Y ya pensamos que ya conocemos a esa persona, ¿verdad? Y eso no está bien. Hay que cambiar nuestras palabras, hay que cambiar nuestra manera de pensar, porque una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dice, Él quiere que tengamos su mente. Dice, hay que tener la mente de Cristo. Hay que pensar como Cristo piensa. Cristo amó. Murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Por amor. ¿Tú crees que un amigo tuyo, tu padre, un hermano, una amistad va a morir por ti? ¿Va a derramar su sangre preciosa por ti? ¿Verdad que no? Ni ningún otro santo murió por ti. No murió por tu salvación. Solamente Jesucristo murió en la cruz para tu salvación. Para que se cumplan tus tiempos aquí en la tierra. Tiempos de bendición y de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de provisión. Es lo que tiene Dios para ti y es lo que quiere Dios para ti. Por eso Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, Él es el doctor de doctores. Está bien si te falta la fe. Está bien, Dios mira tu corazón y conoce tu fe. Ve a mirar un doctor, ¿verdad? Porque si te falta la fe. Pero primero ve al doctor de doctores, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sanas, pues entonces ve al doctor. Por eso Dios puso a hombres y mujeres también en la ciencia para que ayuden a todos aquellos que no tienen fe, porque hay mucha gente que no tiene fe. Dios es tan bueno, misericordioso, que también para eso ha llamado a muchos a ser doctores, a muchos a ser científicos, a trabajar en la tecnología, para que nuestras vidas sean más fáciles, ¿verdad? Hace mucho tiempo estaban los teléfonos de casa, después salieron los beepers, si se acuerdan de los beepers, alguien quería comunicarse contigo, ahí ponía un número y ya usabas un teléfono y llamabas. Ibas de vacaciones por ahí, cargabas tu beeper, cargabas tu cámara aquí colgada, traías tu cuenta bancaria, tu chequera. Ahora ya está todo en un teléfono. Querías mirar a alguien, pues, de un lugar lejos. Tenías que mandarles fotos o recibir fotos, ¿verdad? Fotografías. Y mucha gente decía, oh, ya viene el tiempo cuando vas a poder hablar con las personas por teléfono y las vas a poder mirar por teléfono. Y parecía imposible. Hoy en día el teléfono ya hace todo eso. Puedes hablar de cara a cara con otra persona al otro lado del mundo. Ahí traes tus cuentas bancarias, ahí traes tus notas, ahí traes todos tus datos, ahí traes la cámara, computadora, traes Google, traes mapa, traes todo ahí en el teléfono, ¿verdad? La ciencia está bien avanzada. Ya vienen los últimos tiempos, ya no nos queda mucho tiempo aquí en la tierra. Y antes de que venga Jesucristo, ¿verdad? Pero no hay que vivir como que ya se va a acabar la tierra, porque
nunca se sabe porque ni Jesucristo sabe cuándo va a ser ya el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Dicen que en verdad la renta de la tierra es 6,000 años y que ya estamos cerca de los 6,000 años. Pero no vamos a estar viviendo en temor, ¿verdad? Porque confiamos en Dios y que si moremos, estamos con Cristo. Y si vivimos, estamos en Cristo. Entonces, todos aquellos nosotros que ya conocemos a Cristo, que tenemos fe, que le creemos en todas sus promesas, que sabemos a dónde vamos, que es un lugar hermoso al cielo, no hay temor de la muerte ya. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque el vivir es para Cristo y el morir, vamos a Cristo. ¿Verdad? Qué hermoso ya no tener miedo, ya no estar afligidos, ya no estar atormentados, porque mucha gente tiene miedo a la muerte. Mucha gente está atormentada en depresión. Ahorita hay muchos jóvenes que no saben a dónde van ni quiénes son, no tienen un futuro, no tienen una esperanza, no saben cuál es su propósito de la vida aquí en la tierra, sienten que nadie los ama y muchos de ellos viven afligidos en depresión, en tormentos y muchos de ellos se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna esperanza, no tienen ningún propósito en sus vidas. Como también a veces hay muchas personas ya mayores de edad que ya nomás se retiran y ya no hacen nada. Muchas personas después que se retiran se mueren prematuramente porque el propósito de lo quiénes son y qué van a hacer se va. Si no tienes tú un propósito, como que estás haciendo algo, una diferencia aquí en la tierra, eso nos quita vida. Y hay tantas cosas aquí en la tierra que hacer. Hay tantas cosas, darle un vaso de agua al sediento, darle comida al que tiene hambre, darle una palabra de aliento a alguien que está decaído, a alguien que está triste, a alguien que está afligido, una palabra de vida, una palabra buena. Ayudar a nuestros vecinos, ayudar a nuestros familiares. Una cosa muy importante también es que después vamos a hablar acerca de la importancia del perdón. La importancia de no dejar que ninguna herida de ofensa se quede en tu corazón o de falta de perdón. Eso es muy importante. Perdonar así como Jesucristo nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Entonces ya me salí un poco del tópico, pero el tópico de hoy es fe, esperanza y amor. Esos tres, pero el más importante de todos es el amor. ¿Y cómo vas a usar tu boca para el amor, verdad? Tus acciones, tus hechos, tus obras deben demostrar amor. Ahora tus palabras deben de ser palabras más apacibles, no palabras con ira. No andar maltratando, diciendo palabras malas, ¿verdad? Porque ya de nuestra boca no debe de salir esas palabras malas. Andar maltratando. También muchos padres tenemos que tener ya cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, porque a veces los tratamos muy mal. Le decimos, ay, eres un burro, eres una tonta, un bueno para nada. Toda palabra, toda experiencia se va al alma. Y eso lastima el alma, por eso hay mucha gente quebrantada de su alma que no pueden salir adelante, no pueden avanzar, porque por todas esas palabras de maldad que les hablaron sobre sus vidas cuando eran niños y aún cuando crecen, ¿verdad? Porque la palabra es vida o es muerte. Se ha hecho unos experimentos con un arroz que le han puesto agua para que crezca, ¿verdad? Y en un vaso lo ponen con agua y le ponen en ese vaso puras palabras bonitas. El otro vaso le ponen puras palabras feas, puras palabras cortantes, humillantes. Entonces a los días van y
a chequear esos vasos, y el que tiene palabras bonitas, el arroz todavía está bien bonito, y el que tiene las palabras feas se pudrió, está negro. Así pasa también con nosotros las personas, porque somos alma y espíritu, y las palabras tienen poder sobre nosotros. Puede pasar eso también con nosotros. Hay que tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque hay 3 elementos para crecer a nuestros hijos. Yo me hubiera gustado haber sabido eso cuando yo era joven, ¿verdad? Pero ahora que ya estoy mayor, pues se la doy a otros para que ellos no cometan los mismos errores que yo cometí, ¿verdad? A los hijos hay que instruirlos, hay que corregirlos, porque muchas veces nomás los queremos corregir, ¿verdad? La vara, la chancla y las palabras ásperas, pero no los guiamos. Pero hay que corregirlos, y hay que guiarlos, y hay que darles afecto. El afecto es muy importante. Muchas personas, en toda su vida no hubo un padre o una madre que les hiciera un cariño, que les dijera te quiero, te amo, eres un hijo, una hija especial, eres bendición a mi vida. Nunca escucharon eso de sus padres, ni un abrazo, ni un cariño. Eso se llama falta de afecto. Entonces nosotros no hay que cometer los mismos errores que nuestros padres hicieron. Hay que perdonarlos, ¿verdad? Porque no sabían lo que hacían. Por eso Jesucristo aún a los que lo estaban crucificando le dijo, él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Porque la ignorancia te hace que perezcas, dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas veces por eso perecemos, porque no tenemos el conocimiento. Pero ahora que ya sabes cómo buscarlo, cómo buscar sabiduría, inteligencia, ciencia, es por medio de la palabra de Dios. Agárrate una Biblia y léela a diario. Ten una comunicación continua con Dios. Dale la reverencia en todo momento, en todo instante, no nada más cuando pases por ahí por donde está una cruz o donde está una capilla o cuando estás en la iglesia. No, en todo momento, en todo instante hay que darle la reverencia, hay que darle la honra y la gloria. Si quiere, hay que alabar a Dios. Dios nos hizo también para que lo alabáramos. En el cielo los ángeles alaban a Dios, y todos los que han ido a casa también alaban a Dios. Si quieres enseñarte cómo alabar a Dios, la Biblia te va a enseñar cómo alabar por medio de estar conociendo los salmos. Repasa los salmos. Repasa también Apocalipsis, como del 3 al 5. Ahí hay mucha parte en cómo alaban y cómo le dan la honra y la gloria a Dios en el cielo, ¿verdad? Los 24 ancianos están ahí y dicen, santo, santo, santo eres, oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Así dicen. Dice que tiran sus coronas que tienen en sus cabezas, se las ponen ahí en el trono a Jesucristo. Entonces nosotros también podemos adorar desde aquí a la tierra, de la tierra, para que esa adoración vaya al cielo. Dice en Apocalipsis que los ángeles colectan nuestras oraciones y colectan nuestras alabanzas y adoración a Dios en unos vasos, en unas copas de oro, y las ponen en el trono de Dios, y después Dios las arroja a la tierra como bendición, como lluvia de bendición. Entonces hay que enseñarnos a alabar y a bendecir a Dios también, ¿verdad? Mucha gente, a veces a los cristianos les dicen aleluya sin saber qué quiere decir aleluya, ¿verdad? Aleluya quiere decir gloria a Dios. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber todas esas palabras? También nuestro vocabulario se expande, crece, y somos más edificados en nuestro conocimiento de palabras, de ciencia, por medio de su palabra, por medio de empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Bueno, hasta ahora yo creo que
Ya hablé bastante, no los quiero enfadar, no los quiero aburrir, pero les pido una vez más que por favor hagan clic con su dedito así, suscríbanse, déjenme saber de dónde están escuchando. Estoy en un grupo de intercesores que oramos por los que están enfermos, oramos por salvación. Si usted tiene una necesidad, déjeme saber y lo vamos a poner en el grupo de oración y usted va a mirar el milagro y va a mirar la mano poderosa y el brazo extendido de Dios sobre usted, porque los milagros todavía existen. Los muertos han de resucitar, los cojos han de saltar, los sordos han de oír, los ciegos han de mirar, los endemoniados han de ser libres de demonios, los que están atados a adicciones han de ser libres también en el nombre poderoso de Jesucristo y ser mujeres y hombres prósperos, sanos, con buena mente y unos hogares sanos también, vida sana. Yo creo en Dios y sus milagros. Yo quiero que tú creas también en Dios y sus milagros. Yo quiero que tú busques a Jesucristo como tu amigo, como tu salvador, como tu sanador, como tu divino protector. Hay que leer Salmo 91, ¿verdad? Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En Él hay que confiar. Él es nuestra torre fuerte, que cuando vienen problemas, cuando vienen ataques, Él nos levanta en su torre fuerte. Vienen problemas, vienen pruebas, vienen luchas. Nos refugiamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo sus alas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas el amor. Porque cuando regresemos a casa, tal vez Dios nos pregunte, ¿supiste amar? Porque amar no solamente son palabras, amar son hechos y acciones también. Se demuestra el amor, ¿verdad? Así como Jesucristo demostró su amor muriendo en la cruz, dando su vida por nosotros. Él demostró su amor así. Y todo lo que hacemos, a veces no, cuando hacemos algo por alguien, después que nos pagan mal, decimos, ¡ay! Esta persona no agradece, mal agradecido esto. Para que no seas defraudada o defraudado, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos como que lo hacemos para con Dios y no para con el hombre. Porque el hombre cae, es falto muchas veces, es falso muchas veces, es débil muchas veces, ¿verdad? Es infiel muchas veces, pero Dios no es infiel. Dios es fiel hasta la eternidad. Entonces todo lo que hagamos hay que hacerlo como que lo hacemos para el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el centro de nuestra vida, que Él mora en nuestros corazones y que Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Porque ahora que ya somos parte de su reino, ya somos soldados del reino de Dios. Ya somos parte del reino de Dios. Dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te ha de ser añadido. Todo aquello que te falta te va a ser añadido. Te falta una esposa, Dios te va a dar una esposa. Te falta un esposo, Dios te va a dar un esposo. Y si están orando para una pareja, oren que sea un hombre o mujer que le sirve a Dios, que sea de acuerdo al corazón de Dios para que te trate bien y sea un hombre o mujer de bien, ¿verdad? Que te va a tratar bien, que te va a respetar, que te va a valorar, ¿verdad? Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Y a la otra vamos a hablar acerca del perdón. Qué tan importante es el perdón, ¿verdad? Y por qué no debe de haber falta de perdón en nuestros corazones. Eso es muy importante en nuestra vida.
porque así como Jesucristo nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. Y no porque la otra persona que nos lastimó se lo merezca, sino porque es bien para nosotros, para nuestra sanidad del alma y del cuerpo y del espíritu. Por eso el perdón es muy importante. Aunque no lo sintamos en nuestro corazón, hay que hacerlo, hay que hablarlo. Y decir, te perdono, así como Jesucristo, ¿verdad? Perdonar no quiere decir que vas a estar ahí recibiendo azotes o palabras ásperas, ¿verdad? Perdonar es que ya no vas a estar ahí en tu mente repasando todo lo que te han hecho, todo el mal que te han hecho, ¿verdad? Y desprenderlo de tu corazón, de tu alma. El corazón y el alma es lo mismo. Entonces, con esto voy a hacer una oración para terminar. Si estás enfermo, yo voy a orar para que seas sana. Si necesitas liberación, Dios te libere esta noche. Si hay maldiciones en tu vida, Dios te libere de esas maldiciones. Dios rompa las cadenas de toda maldición que viene de tus familias. ¿Okay? Gracias, Señor Jesucristo. Te doy toda la honra y la gloria por haberme dado este tiempo para hablar, Señor Jesucristo, con aquellos a los que tú estás llamando que te conozcan, Señor. Con aquellos amigos que tú estás llamando, Señor, porque dice tu palabra que tú eres nuestro amigo y tú buscas amigos. Pues yo te pido, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, vaya en ellos y sobre ellos, Señor, y que les ayudes a tener sus mentes transformadas, sus mentes cambiadas de acuerdo a la tuya, Cristo. Te pido, Señor Jesucristo, que les des fe, que aumentes la fe de cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan mirar tus maravillas, Señor, para que ellos puedan mirar tus milagros y sanidades y liberaciones, Señor Jesucristo, para que puedan mirar tus señales y todas tus proezas y que te puedan dar siempre, siempre darte a ti toda la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Y yo a ti te doy toda la honra y la gloria esta noche y siempre, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesucristo, que donde quiera que esté alguien escuchando YouTube, Señor Jesucristo, esta plática, Señor Jesucristo, que tú vayas allí a sus hogares, Señor, que vayan tus ángeles allí, Señor, y tú sabes la necesidad que hay en ese hogar o en ese carro o en la calle, Señor Jesucristo. Yo te pido tu divina protección sobre ellos, Señor Jesucristo. Yo te pido que les des fe. Yo te pido, Señor, que estén sanos, Señor. Si hay enfermedad, sean sanados, Señor Jesucristo. Si hay depresión, Señor, sean liberados de la depresión, Señor Jesucristo, y venga tu gozo sobre ellos, Padre Santo, y sus ojos se les sean abiertos hacia ti, sus corazones abiertos hacia ti, Señor Jesucristo, y que se cumpla, Señor, el plan y destino que tú tienes para cada uno de ellos en sus vidas aquí en la tierra, Señor Jesucristo, y que caminen de victoria en victoria, Señor, porque en ti somos más que conquistadores, Señor Jesucristo, y todo lo podemos en ti, Señor Jesucristo, que nos fortaleces. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, Jesucristo, Espíritu Santo. Gracias. Y te doy toda la honra y la gloria y levanto mis manos en alabanza y adoración a ti, Señor Jesucristo. Que todo lo que va a pasar, todos los que van a sanar, todos tus milagros y todas tus señales, Señor, es porque tú los estás haciendo, Señor Jesucristo. Y yo siempre, Señor, recuerde darte toda la honra y la gloria a ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Kushalaraya koloroshi arikoropa tirasi. Ukoloroshi arikolorosi tarikalarasi. En uno de estos enseñanzas vamos a hablar acerca de hablar en lenguas angelicales. Ahorita voy a orar en lengua angelical porque a veces no sabemos cuál necesidad hay o qué es lo que falta en alguna persona, pero Espíritu Santo lo sabe. Le voy a pedir que guíe mis labios y mi boca y mi garganta de acuerdo a lo que se necesita hacer en este momento, en este instante o cuando mires tú este video. Santo, santo, santo eres tú, oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra. Toda honra, toda gloria te sea dada a ti ahora y siempre. Y todo lo que respire, Padre Santo, oh Jehová de los ejércitos, te adore,
Bendiga tu nombre, Señor. Enseña a tu pueblo a adorarte, a alabarte, Señor Jesucristo. Porque cuando te alabamos y te adoramos, Señor, se caen las cadenas de maldiciones, se caen todas las opresiones, se va la enfermedad, se va la opresión, se va la preocupación, se va el cansancio, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y yo sé también y entiendo que por medio de tu alabanza y gloria a ti, Señor, que va a venir tu gloria y tu reino con poder aquí en la tierra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Jesucristo. Tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches.